Bueno, ahora vamos a pasar a una reflexión final sobre el diplomado. En esta ocasión va a participar Patricio Iriarte de UTEM Chile. No sé si nos escucha por ahí, Patricio. ¿Ustedes me Patricio. escuchan? ¿Me escuchas o no? Sí, sí te escuchamos, Patricio. Perfecto, aquí estoy listo y preparado para comenzar. Te damos la palabra. Adelante. Bien, buenas tardes desde Santiago de Chile. Mando un caluroso y afectuoso saludo. Muchas gracias por invitarme nuevamente a esta fiesta, a esta ceremonia de finalización del diploma. Y como les digo, muy contento de poder participar. Nos encanta esta instancia y, y estoy dispuesto aquí para que podamos reflexionar y compartir distintos puntos de vista acerca de cómo nos fue en el diploma, qué cosas descubrimos, qué cosas nos planteamos, cómo llegamos al final de este camino, qué cosas fueron surgiendo en esta experiencia de innovación, de exploración, cómo era mi rol con la tecnología antes del diploma, eh, si esa mirada fue cambiando en el transcurso, cómo fue mi relación con los estudiantes, cómo fue ese cambio, ¿verdad? Que quizás se produce en relación a una nueva mirada o un nuevo paradigma que viene ahora a instalarse a través de las inteligencias artificiales o lo que llamamos tecnologías emergentes en el aula. Entonces, de todo eso vamos a conversar durante estos 40 minutos siguientes y lo vamos a hacer mediante la metodología de casos. Vamos a ir planteando algunos casos y voy a ir dejando algunas preguntas que me gustaría y me encantaría que pudiesen participar conmigo y donde ustedes son los principales actores. Más que yo ir reflexionando, yo voy a ir provocando a través de situaciones de preguntas y me encantaría que ustedes pudiesen participar lo que más puedan en todos los aportes que ustedes crean que es posible, si falta alguna mirada, si ustedes tienen otro punto de vista u otro pensamiento en relación a algo, bienvenido sea, lo conversamos, lo ponemos en debate y lo compartimos con el resto del diploma. Entonces, vamos a empezar. Me va a apoyar Claudia acá también con algunos, para ir viendo algunos temas de tiempo que Acá es tan estoy. importante. Entonces, Claudia, Sí, te pido ahí, por favor, que me vayas ahí sí. acotando. Es Interrúmpeme nomás si es que perfecto, sí. se nos Eso pasan los iba. tiempos. Muchas gracias, maestro Iriarte. Eso mismo iba a comentar, que 40 minutos parece que es bastante tiempo, que como son varios casos, pasado, o sea, cuando falten 2 minutitos para cambiar de caso, yo le voy a indicar para que las participaciones se vayan redondeando y cerrando y podamos pasar efectivamente al otro caso. Y ahí también me va ayudando quien quiera participar también levanta la manito y vamos Exacto, dando la los palabra. pases para ir comentando. Ojalá que se transforme en una buena discusión, una buena conversación, en buenos aportes y todos y todas las opiniones son bienvenidas. Así que, por favor, siéntanse en la libertad absoluta de poder interrumpirme y poder ir conversando si es que alguien siente la necesidad de expresar ese pensamiento. Entonces vamos a empezar con la reflexión número uno. Dice así, voy a poner esto acá. Dice, la profesora Amelia, este es el caso de la profesora Amelia. La profesora Amelia, que enseña la asignatura de cálculo, nota que sus estudiantes se desconcentran en las clases tradicionales. Hablemos de clase tradicional, era un profesor haciendo la misma cátedra desde la pizarra, los alumnos sentados en forma, ¿verdad?, uno tras de otro, en una organización, ¿verdad?, tradicional.
Entonces, para captar su interés, incorpora simulaciones virtuales que permiten manipular ecuaciones y ver resultados en tiempo real, transformando la comprensión de conceptos complejos como derivadas y límites, podrían ser otros, pero para este ejemplo vamos a suponer que está trabajando derivadas y límites, y ha notado que esto aumenta la participación y el interés de las y los estudiantes. Al compartir con sus colegas lo que le ha pasado a Amelia, entre ellos surge el debate de cuál realmente es el papel de las tecnologías de información y comunicación en el aula. Entonces les dejo la primera reflexión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el papel de las TIC en su quehacer docente? ¿Qué han reflexionado? ¿Qué han podido eh, pensar, reflexionar? ¿Qué han podido establecer así como hoy, octubre, perdón, 2024? ¿Cuál es su papel hoy como docente en su relación con las tecnologías? Dejo abierta las opiniones. Tenemos a Aula del Futuro, después Aula NENP3. Por favor, Aula del Futuro, adelante. Ok, muy buenos días, compañeros. Muy Mi nombre buenos es días. Hernán Valdés, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM. Bueno, yo, para responder a esa pregunta, obviamente que las tecnologías las vamos a utilizar como una herramienta más. ¿Para qué? Para generar estos procesos. Pero dentro de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, claramente tenemos que nosotros saberles introducirlos de una forma muy planeada dentro de nuestras actividades docentes cotidianas. ¿Sí? Es decir, no es utilizar la tecnología por sí misma, sino que tenemos que tener una metodología, tenemos que tener una administración de ellas y sobre todo saberlas transmitir, saberlas enseñarles también a los alumnos a cómo pueden ellos utilizarlas, ¿no? En este sentido, y ahorita que estábamos en las aulas por equipos, yo comentaba de la experiencia tan grata que tuve con una alumna, con dos alumnas, en las que yo les enseñé previamente cómo realizar las presentaciones a partir del modelo del Pechacucha, ¿sí? Cómo a partir de ahí, con un concepto y una imagen, ellas podían organizar y podían exponer una serie de información en un tiempo determinado. La experiencia fue tan satisfactoria que ellos entregaron sus materiales, sus trabajos en tiempo y en forma con los criterios de calidad. ¿Por qué? Porque el profesor ya tenemos toda una serie de planeaciones, ya teníamos los objetivos bien establecidos y solamente a ellos les compartimos. Cuando ellos ven o cuando ellos vieron que realmente el trabajo de organizar, de comprender y de realizar todas las demás actividades para alcanzar el objetivo, para alcanzar y realizar los materiales, fue para ellos otra cosa innovadora porque ya se vieron como partícipes directamente dentro de su proceso de educación, ¿sí? La tecnología aquí funcionó solamente como un mecanismo para presentar, fue otra forma de presentar sus resultados, fue otra forma de evidenciar el aprendizaje. Entonces, con el acompañamiento de los profesores, el papel de la tecnología queda como esa simple herramienta que nos va a permitir alcanzar algo mucho más satisfactorio, mucho más abstracto, que es el conocimiento, es la práctica realmente del alumno y la forma en que él está manifestando su aprendizaje y lo que está, cómo manifiesta que sí aprendió y que hizo algo en concreto a partir de algo nuevo para ellos. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué ha cambiado en ti? ¿Cómo sientes tú como tu rol de docente? Piensa un poco Okay. en tus estudiantes, pero ahora desde tu función docente. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cuál es la reflexión que hoy día tienes tú en relación a ese proceso, lo que viviste o lo que has vivido? Lo que yo vi fue de que desde que empezamos el diplomado, nos empezaron a dar nuestras hojas de planeación. Y yo sentí que eso cambió en mí porque empecé a entender que la planeación tiene que ser mucho más concreta y mucho más clara. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos la capacidad de expresárselos al alumno, de transmitírselos a los alumnos, y si se los transmitimos de la misma forma, de una forma clara y concreta,
ellos alcanzan ese nivel que queremos. Fue lo que para mí cambió completamente la dinámica, porque dejamos realmente el papel a los alumnos de que ellos empezaran a entender, que nos pusieran a atención y que ellos empezaran a diseñar sus estrategias para obtener y realizar sus propios materiales. El objetivo era utilizar la técnica del pechacucha, investigar, organizar información a partir de la rejilla de Toulmin, y el objetivo final era un webinar hecho en Canvas. Y lo hicieron en tiempo y en forma porque fuimos desarrollando de una forma muy precisa la planeación que teníamos para esta unidad. Eso fue lo que a mí me cambió completamente mi dinámica y me di cuenta de que ellos también tienen que estar dentro del esquema de organización de las secuencias, de organización de las actividades y las fechas de entrega. Y para ellos fue, te digo, este cambio completamente diferente, porque se vieron más motivados, entendieron claramente lo que el profesor quiere que hagamos y de la forma que queramos que hagamos y en los tiempos. Y eso fue, te digo, que fue lo que cambió la dinámica de mi clase, y los alumnos el día que tenían que entregar el webinar en una plataforma como Teams, ese día ya estaban los 57 trabajos hechos de una forma muy correcta. Cambió. Y me sentí satisfecho con ello, y los alumnos también lo demostraron porque participaron todos, no quedaron ahí algunos volando, no me dijeron, es que los clásicos pretextos, no tenía conexión, no tenía forma de mandarlo, estaban los 55 trabajos ahí en la plataforma. Me siento satisfecho porque se alcanzó la responsabilidad, el compromiso, que son otros aprendizajes que tampoco les tomamos mucho en cuenta para valorarlos. La actitud también fue muy activa de los alumnos en ese sentido. Gracias, insisto, a que hubo toda una planeación muy precisa de lo que queríamos hacer con las unidades y con los aprendizajes de cada unidad. Muchas gracias, profesor, por contarnos su experiencia. Y dejo, ¿quién sigue, Claudia? ¿Quién había Está levantado? aula ENP3 y ya nos quedan 2 minutitos. Y por esa razón, como no todos vamos a poder participar, les invitamos también a ir compartiendo sus pensamientos en el chat, por favor. Adelante, aula ENP3. ¿Nos escucha? Aula ENP3. Está con el audio activo, pero nosotros no le escuchamos. ¿O dejamos el turno en otra pregunta? Y si Perfecto. quiere alguien participar ahora para aprovechar este minuto que nos queda en esta pregunta. ¿Lo escuchan? No. ¿Nos escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Sí, para allá. Buenos días. Lo veremos desde un particular punto de vista como un instrumento más que nos sirve. Decía Platón, el que sabe contar historias está adelante, pero también decía Aristóteles, soy más amigo de la verdad que de mi maestro. Habría que ver entonces que la tecnología nos está sirviendo precisamente para contar historias, pero además para acercarnos a la verdad. Esa es la opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bien. Vamos a pasar a la siguiente reflexión. Sí. Reflexión número 2. Vamos a ver con qué nos encontramos en esta historia, como decía el profesor, y vamos a ver si vamos buscando la verdad a partir de las opiniones. Este es el caso del profesor Francisco. Francisco es profesor de historia contemporánea, es conocido por ir más allá de la simple transmisión de conocimiento, un profesor que se ha actualizado y ha entendido, ¿verdad?, que no basta solamente con contar, ¿verdad?, la materia de la clase, sino que hay que hacer otras estrategias para los estudiantes comprendan esos contenidos. Tras una conversación con su alumno Pedro,
sobre el futuro académico y habilidades blandas, ¿verdad? Lo que no tiene que ver necesariamente con el conocimiento, sino con las habilidades, destrezas para la vida también. Carlos reconoce que su rol incluye ser mentor y guía, ayudando a sus alumnos a desarrollar competencias para enfrentar desafíos fuera del aula. En un consejo académico, para una reunión de docentes, Carlos discute cómo el papel del profesor y profesora ha evolucionado hacia un facilitador que promueve la autonomía y prepara a los estudiantes para una realidad compleja. ¿Cómo ven ustedes su rol hoy en relación no solamente a la tecnología, sino a su rol actual de formadores, de facilitadores? ¿Qué está pasando en el aula hoy día? ¿Cómo son nuestros estudiantes o nuestras estudiantes? ¿Y cómo ven ustedes ese rol, esa tarea que también la sociedad le exige como docentes? Dejo abierta la palabra. ¿Quién quisiera compartir con nosotros y responder a la pregunta que plantea el maestro? ¿Quién nos puede contar alguna vivencia o algo que haya sucedido en relación a estos temas de habilidades para la vida? ¿Cómo enfrentan hoy día, cómo ven ustedes a sus estudiantes con el desarrollo de estas habilidades, donde a veces el Tenemos, currículum... tenemos el aula Patricio CCH Oriente. Adelante. Adelante. Hola, buenos días. Ajá, Buenos días. ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. En principio quisiera comentar que ahorita nos enfrentamos a lo que es unos estudiantes, los cuales es más fácil comunicarse entre ellos. De hecho, es muy común que ellos hagan sus propios grupos y que se comuniquen fácilmente, así de que se puedan entender más fácilmente entre ellos que todavía entre el profesor. Entonces, nosotros tenemos el reto de tener que agregar la tecnología, de hecho, para también que vean otro uso de la tecnología, para que aprendan otras habilidades. Porque muchos de ellos, algo que me he dado cuenta, es que así meten el problema fácilmente al chat GPT y se los contesta, pero no reflexionan en la respuesta que les dio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que les tenemos que enseñar cómo pueden utilizar esas tecnologías para que les ayuden a reflexionar y para que también tengan una actitud crítica. Porque en muchos de los casos, simplemente porque lo dice Google, ellos creen que ya es cierto. Ajá, o solamente se quedan con lo primero que encontraron, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles estrategias para que ellos puedan aprender a hacer búsquedas más reflexivas y también tenemos que enseñarles a que puedan utilizar lo que es estas nuevas herramientas, no solamente para comunicarse, ¿no? Sino también para aprender. Ajá. Que ese sería como nuestro papel, ¿no? Gracias por su aporte, profesora. ¿Quién más quiere La expresar profesora su María opinión? Rosa Loa. Adelante, María Rosa, profesora. adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo un poquito recuperando justo la intervención de la colega de Oriente, también soy profesora de CCH Oriente. Coincido en que efectivamente, bueno, además estamos con un grupo de estudiantes que son adolescentes, ¿no? Entonces están en esta etapa en la que necesariamente quieren como una inmediatez para resolver las cosas y poder pasar a lo importante, ¿no? Y creo que es ahí en poder pasar a lo importante donde está el reto hacia nuestra propia función. Porque, ¿qué es eso importante? Y de pronto es que lo importante también es aprender, ¿no? Tener conocimientos no es acumular calidad, sino es una experiencia y una formación de carácter, de perfil, de intereses, de ir reconociendo las cosas que en la experiencia de vida te van a ir funcionando, ¿no? Pues de pronto nuestro papel como docentes es un poco quizás el que siempre ha sido, ¿no? Que yo recuerdo de mis propios profesores, que es esta guía, ¿no? Esto que
que implica también mostrarles que el leer, el interpretar, el comprender, el exponer, tiene la función de apropiarnos del mundo, ¿no? Y de poder proponer nuevas alternativas. Y para eso tenemos que entusiasmarlos, ¿no? Yo agradezco en ese sentido a todos los profesores que tuve a lo largo de mi formación también CCHera, que era justo como entender que aprender a leer, aprender a hacer, aprender a construir, era apropiarme del mundo, era la posibilidad de hacer de ese mundo que a veces era muy hostil, un mejor mundo. Y creo que esa sigue siendo nuestra función, ¿no? Mostrarles que todas estas herramientas que estamos brindando, tanto tecnológicas como tradicionales, son para que ellos sean personas más completas, ¿no? Y para que este mundo sea un mejor mundo. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por tu participación. ¿Hay alguien más que quiera compartir algún punto de vista, comentario, reflexión al respecto? No tenemos otra manito levantada. ¿Cuál creen ustedes que el rol, cuando hablamos, por ejemplo, de la inmediatez, cuando hablamos que los estudiantes están entregando tareas ¿verdad? Sus deberes ya hechos con ChatGPT? ¿Cuánta responsabilidad hay ahí también de parte de nosotros, los maestros? ¿Qué responsabilidad nos podría caber ahí en relación a que el problema es que están entregando tareas o deberes hechas con ChatGPT? ¿O hay algo ahí que en la estrategia nuestra docente debería cambiar? ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿O a quién de ustedes le ha tocado ya que han recibido trabajos hechos que se nota que están hechos con una inteligencia, ¿verdad?, generativa? ¿Alguien tiene alguna experiencia ya con eso? Armando, adelante, Armando. Qué amable, muy interesante la pregunta, muchas gracias. A mí me tocó, yo en mis exámenes normalmente dejo que saquen libros, celulares, todo lo que quieran. Entonces me di cuenta que un alumno contestó el examen con ChatGPT y no le llamé la atención. Precisamente fue como un monitoreo que yo hice de los alumnos. Entonces, mi reflexión es que estas plataformas son muy útiles para todos, para el profesor y para los estudiantes, para que ellos adquieran conocimiento que está disponible en la web de una manera rápida y resumida. Ahora, el papel del profesor es qué nivel de cuestionamientos es el que les plantea a los alumnos. Si es puramente de información, pues entonces es el mismo profesor se está quedando limitado. Si al contrario hace una pregunta donde requieren información y el alumno con esa información necesita reflexionarla, procesarla y dar una conclusión, entonces es papel del profesor hacer o guiar el, el nivel de cuestionamiento adecuado para que el alumno pueda incorporar todas las herramientas automatizadas que existen, tomarlas a su favor y él analizar y ser capaz de llegar a un punto de reflexión y de digestión mucho más avanzado. Súper. Muy bien, Perfecto. muy, 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 muy analítico en su reflexión. Me parece interesante que nos estemos planteando la problemática si ustedes se fijan, esto es una problemática nueva, esto es una problemática que tiene meses, y que ya está irrumpiendo, ¿no es cierto? Y está generando una nueva realidad en nuestra aula y para lo cual hay que estar preparados y preparadas. Bien. ¿Pasamos a la siguiente pregunta, Claudia? Sí, estamos justo. Perfecto. Pasamos a la reflexión número 3. Este es el caso de la profesora Valentina. Valentina es profesora de matemáticas aplicadas. Ella ha observado que los métodos tradicionales ya no son efectivos para la matemática tradicional. Entonces, ella ha asistido a algunos talleres sobre aula invertida y decide implementar esta metodología.
Entonces los estudiantes, antes de entrar a las clases, ven ya el desarrollo de la materia en video, y luego ella, ¿verdad?, hace un pretest al inicio de la sesión y se preocupa de resolver problemas planteados a través de, ¿verdad?, y resolver dudas en relación a la materia, y ya no tiene que estar pasando, como, ¿no es cierto?, como la clase tradicional, ¿verdad?, los contenidos. Entonces, esta mejora en la preparación y participación han notado que los estudiantes, ¿verdad?, han tenido mejores resultados. Entonces, en una reunión académica, Lorena, que es una colega de ella, le destaca la necesidad urgente de adoptar metodologías que respondan a las demandas de los estudiantes actuales. ¿Cuáles son estas demandas, creen ustedes, que está requiriendo, ¿no es cierto?, las colegas acá, Lorena y Valentina, en este nuevo escenario? Y la pregunta es, ¿debemos cambiar nuestra práctica docente? O sea, ¿es la institución la que debe cambiar producto de lo que demanda, ¿verdad?, la sociedad? ¿O esos cambios hay que reflexionarlo? ¿Cómo estamos mirando este cambio? ¿Hay que reaccionar ante el cambio porque el cambio ya es inminente? ¿O la escuela tiene, o la universidad, o como sea el nivel de desarrollo de los estudiantes, debe reflexionar si efectivamente estas tecnologías son apoyo o no apoyo a la función docente? ¿Cómo creen ustedes que nosotros debemos, hoy que esto es una condición natural nomás, que a lo mejor va a entrar al aula, va a pasar como ha pasado tanto, como ha pasado el video? ¿Se acuerdan ustedes anteriormente cómo eran las transparencias antiguas, cómo era la televisión educativa, cómo después fueron la computación, cómo ahora es la inteligencia artificial y cómo van a venir en el futuro otras tecnologías? ¿Cómo ven ustedes ese cambio? ¿Hay que reaccionar, hay que cambiar rápido, o hay que mantenerse como ha sido siempre la escuela? Tenemos a Aula ENP3. Adelante. Hola, ¿qué tal? Me sentí muy aludida con esta situación porque justamente pasé por ese caso de adaptarme. Tenemos que adaptarnos al cambio, sí tenemos que cambiar nuestra práctica docente y tenemos a la mano pues un sinfín de recursos que podemos utilizar. Entonces, en mi caso ya apliqué esto del aula invertida y pues sí, se puede aprovechar la clase a su máximo para que los alumnos tengan el espacio para la reflexión, para aclarar sus dudas, para desarrollar más ejercicios y pues también de alguna forma comprometerse con su aprendizaje, tomar un rol más activo. Y bueno, hace rato en la reflexión decía yo, sí, nosotros vamos a tener que adoptar ese rol de facilitadores, ¿no? Para que el estudiante se responsabilice de su aprendizaje, se comprometa y se involucre. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Pues adaptándonos a usar esos recursos que tenemos a la mano, a desarrollarlos, a no tenerle miedo al cambio. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Tenemos a alguien más, Claudia, que quiera participar? No, no tenemos nadie más con la manito levantada. Perfecto. Vamos Aula del futuro, perdón. Aula del perfecto. futuro levantó su manito ahora. Hola, muy buenos días nuevamente. Yo creo que acabas de hacer un planteamiento ético, filosófico, y hasta inclusive personal para los profesores, ¿no? Para los que nos dedicamos a esta bonita profesión, a esta bonita vocación. ¿Por qué? Porque definitivamente la humanidad, precisamente su condición natural es que evoluciona. Desde que nos separamos de la rama de los animalitos hasta convertirnos en lo que hoy somos, eso ha manifestado, ¿no? ¿A qué voy? Que los estudiantes efectivamente han también cambiado sus formas, sus expectativas, formas de ver la realidad, ¿no? Y entre ellos sabemos que la educación, el proceso educativo, las formas de educar, las formas de enseñar también tienen que cambiarnos, y muchos han pensado en que tenemos que adaptarnos. Pero aquí la cuestión es cómo tenemos que hacerlo y bajo qué criterios. Y los criterios es que si estamos dentro de una sociedad que se denomina como sociedad de la información y la
comunicación, pues tenemos que entrarle ahí. ¿Pero cómo? Aquí la respuesta es, sabemos que tenemos que cambiar, pero ¿cómo? Creo que también tenemos que los profesores cambiar nuestras perspectivas, nuestras formas y nuestras éticas de enseñar, como aquí lo vimos también en el curso, en el diplomado, perdón, los criterios de evaluación. Ya no tenemos que utilizar los criterios de evaluación tradicionales, porque son nuevas formas en que los alumnos tienen que presentar, tienen que ser participantes activos, pero desde otra manera. ¿A qué me refiero? De que ya no solamente es el poner el 10, el 9, el 8, sino que hay que evaluar otras condiciones, hay que evaluar otras circunstancias por las cuales los alumnos están dentro de estos procesos educativos. Insisto, ya no solamente es si te presentas, si te portas bien, si te estás calladito en el aula o si eres muy hablador, muy rijoso, muy hiperactivo en el aula. Tenemos que encontrar nosotros como profesores cómo redireccionar estas actividades, porque también lo que nos dice la educación o las teorías psicopedagógicas contemporáneas es todos los alumnos aprenden de forma diferente en tiempos diferentes. Los desarrollos cognitivos son cada vez diferentes. ¿A qué voy? Que precisamente el hecho de que nosotros demos esta libertad o tengamos una planeación mucho más abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que permite al alumno? El que entienda y administre o que entienda cómo administrar sus tiempos educativos. No es cerrarles la puerta, la ventana o el espacio a determinados tiempos, sino que permitirle que él vaya también desarrollando su capacidad y su criterio para que en un determinado periodo empiece a encontrar sus propias formas de aprender y de manifestar su cambio. ¿Esto cómo va a manifestarse? Pues precisamente el que nosotros también tenemos que ser un poco más tolerantes a la frustración también, porque también nos sentimos muy frustrados al momento de estar leyendo, al momento de estar evaluando, pero tenemos que también manifestar estas posturas para saber que los chicos sí van a alcanzar o sí van a manifestar su aprendizaje, pero en diferentes momentos y modalidades. Esto que nos permite, la tecnología nos permite precisamente saber que hay múltiples modalidades, videos, imágenes, textos, en donde cada uno de los alumnos puede manifestar su aprendizaje, ya sea en un video o aquellos alumnos que no les gusta que vean sus rostros, bueno, en unas imágenes, o hay otros mucho más interesantes o mucho más participativos que es a partir de la escritura. En fin, tenemos que tener también nosotros ese equilibrio por el cual, ¿cómo decirlo? Ponderar cada uno de los aprendizajes en diferentes niveles. Eso es lo que nos está exigiendo en la actualidad esta práctica docente con la tecnología, ¿no? Que podemos nosotros también ser partícipes de nuestra reflexión didáctica, de nuestra reflexión como profesores de nuestra profesión, valga la redundancia, y adaptarnos a los nuevos entornos que se están exigiendo, no solamente tecnológicos, sociales, ¿sí? Emotivos, psicológicos, porque es algo que ya tenemos que estar también ponderando de forma integral para los alumnos y su desarrollo educativo. Gracias. Vale, muchas gracias por su nueva participación. ¿Cómo vamos, Claudia, con los tiempos? Estamos casi en los 10 minutos. Tenemos el aula CCH Oriente que quiere participar, pero quizás Perfecto. podríamos darle la palabra y nos Sí. pasamos al último caso, ¿verdad? Sí. Adelante, aula Oriente. Buenas tardes, soy la maestra Francisca Laura Domínguez Díaz, de aquí del plantel Oriente. Y bueno, mi reflexión en esto de que debemos cambiar nuestra práctica docente, yo creo que los profesores hoy en día estamos enfrentando muchísimos retos. Y uno de ellos es que así como los alumnos aprenden a aprender, nosotros también debemos continuar en este proceso en todos los sentidos de que el colegio ha
se ha moldeado, todo lo que implica el modelo educativo del colegio. ¿Cuáles son? Pues aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a actuar, y también tenemos una forma de involucrarnos dentro de este, digamos, de este grupo, de este profesorado, pues iniciar comunidades de aprendizaje en los cuales todos podamos aprender y podamos, además, creo que el diplomado es una puerta abierta para ver no solo los problemas de un colegio, sino de la Escuela Nacional Preparatoria, de las diferentes instituciones educativas al interior de la UNAM, pero también vincularnos hacia afuera, hacia todas estas escuelas que tienen las mismas inquietudes que nosotros y de quienes también aprendemos. Entonces, yo creo que el profesor debe cambiar su práctica docente, sí, definitivamente. ¿Y cómo debe ser esto? Pues siendo más flexible, aceptando los retos, aceptando que se equivoca, también aceptando en que pues a veces los alumnos saben un poco más de nosotros o manejan más rápidamente la tecnología y nosotros pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Ser flexibles. Pues esto ya implica toda una serie de cambios a nuestro interior y también una mirada diferente al futuro de nuestras escuelas. Debemos ser más accesibles. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Patricio, vamos a leer algunos aportes y cosas que han compartido los maestros y maestras en el chat. Con relación a esta pregunta, Jocelyn Ortiz nos comenta que cree que no debemos cambiarla, pero sí adaptarla a las nuevas tecnologías y aprovecharlas para nuestro beneficio. La maestra María Angelina Torres nos indica que debemos buscar herramientas que sirvan para ilustrar temas y planear su uso con propósitos específicos, e igualmente tenemos que seguir aprendiendo sobre las tecnologías. Hay una sugerencia de que al diploma se agreguen materiales con inteligencia artificial también, y reflexionar, María Rosa nos indica reflexionar sin perder de vista que también somos sociedad del consumo. Rosario Raquel, los docentes siempre estamos en continuo cambio para transmitir los contenidos de nuestra disciplina y tratamos que los estudiantes se lleven un aprendizaje significativo y crítico. Implementar tecnologías en nuestro desempeño es para complementar nuestro papel docente, enriquecerlo. Así que le animamos a ir dejando sus pensamientos, comentarios en el chat. Y pasamos al último caso, Patricio. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Adelante. Vamos a pasar al último, a la última pregunta, a reflexión número 4. Y la reflexión número 4 tiene que ver con el profesor Emiliano. El profesor Emiliano es un entusiasta de la tecnología, tecnología que hay la incorpora inmediatamente al aula, y esta vez ha incorporado la realidad aumentada en sus clases de biología, ¿verdad? Entonces los estudiantes van explorando. En este caso, su clase habla de las células y ya él tiene la planeación y tiene sus aplicativos de células en 3D que va trabajando con los estudiantes, identificando los componentes y las partes, ¿verdad?, de la célula. También ha utilizado una plataforma de inteligencia artificial que monitorea el progreso de cada estudiante y sugiere actividades personalizadas. Bueno, esto no quiere decir que sea específicamente para un alumno, sino que es capaz de identificar las necesidades educativas de ese estudiante o esa estudiante en particular. Entonces, esto convierte que la clase sea una experiencia interactiva y adaptada a cada estudiante. En una conferencia que asiste el profesor Emiliano, Juan, otro colega de él también, que ha compartido esa experiencia con Emiliano, expone una visión interesante. Él dice, la tecnología debe potenciar el rol del profesor, facilitando una enseñanza más dinámica e inmersiva. La pregunta entonces para esta reflexión número 4, ¿debemos cambiar nuestra práctica docente en este aspecto? O sea, ¿debe estar la tecnología, así como lo conversábamos anteriormente en relación a las tecnologías que ya conocíamos hasta hace un par de años atrás, sino que
¿cómo debemos ahora enfrentarnos a la realidad virtual o a la realidad inmersiva, a la realidad mixta, a la realidad aumentada? ¿Cómo ven ustedes que, que, que podríamos transitar a estos nuevos elementos informáticos? Les animamos entonces a compartir sus reflexiones en función de la pregunta que ha planteado el maestro Iriarte. ¿A quién le gustaría participar? ¿Cómo ven Aula ustedes este proceso? ENP3. Y después está la maestra María Rosa Loa. Hola, buenos días. Soy la maestra Brenda, de aquí de Prepa 3. Considero yo que utilizar todas estas tecnologías, como por ejemplo simuladores, es interesante, y creo que la forma de transitar en ellos es siempre considerar, siempre, una sesión para aprender a utilizarlos. Tal vez no la primera sesión ya evaluar la actividad o dejar la actividad, sino tener una sesión en la cual se permita a los estudiantes que puedan explorar y conocer cualquier aplicación, cualquier tecnología que estemos utilizando. Y eso también lo digo como experiencia de la secuencia que aplicamos en el diplomado, porque utilizamos varias aplicaciones, utilizamos varios software, y sí tomamos en cuenta, o bueno, sí reflexionamos sobre esto, y concluimos, la maestra con la que hice la secuencia, con la que hicimos la secuencia, que es importante que cualquier cosa nueva que estemos utilizando, y más cuando se trata de tecnología, sí es importante que trabajemos una sesión solamente para explorarla y conocerla, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante que tenemos que considerar para aclarar todas las dudas, y ya después, ahora sí, presentar cuál sería la actividad que tendríamos que realizar con el grupo, y para fortalecer y reforzar el tema que estamos trabajando. Gracias. Gracias a usted. ¿Y continúa María Rosa, Claudia? Sí, tenemos la participación de la profesora María Rosa, que sería la última intervención en honor al tiempo para poder hacer el cierre. Perfecto. Bien, pues yo nada más, claro que me sumo a la reflexión que hace la compañera anterior de Prepa 3, de lo importante que es dar ese espacio para irnos apropiando en el aula con nuestros grupos de esas herramientas y tecnologías. Pero también a partir de la experiencia que tuve de trabajar en este espacio del diplomado, fue fundamental, porque justo estaba yo también atravesando por capacitarme sobre toda la dimensión que existe de herramientas tecnológicas, cómo pueden funcionar, para qué tipo de actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, no tuve oportunidad todavía de entrar bien con esta plataforma de la Argumenta, pero me parece que es como muy importante conocerlas, pero también que se nos dé un curso donde nos aproximen especialistas al manejo, porque eso nos da la posibilidad de tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más dirigida a nuestras necesidades. Y entonces, pues tenemos muchas más herramientas, pero con un bagaje y pues sí, una forma más clara de cómo ocuparlas, ¿no? Entonces, participar y irnos también formando como docentes en el uso de estas tecnologías con personal tan capacitado como fue el que estuvo apoyándonos a lo largo de todo este diplomado, pues es fundamental, porque entonces entramos a la experiencia como con menos tropiezos y con más seguridad que además podremos transmitir frente a nuestros grupos. Gracias. Muy amable, profesor. Bien, hemos llegado al término de este proceso de reflexión. Y si ustedes se han dado cuenta, desde las primeras aproximaciones que tuvimos al inicio de este diploma, también yo participé también en ese proceso, por lo tanto he visto también la evolución también de los trabajos en la evaluación, ¿verdad? En agosto, en esos meses donde se hacían las propuestas, ¿no es cierto?, de intervención. Y claro, hoy día la reflexión, ¿verdad? Y es consistente, porque justamente es lo que el diploma se plantea como objetivo, de que no se piense en tecnología como muchas de las intervenciones, como todas las intervenciones más bien dicho, la tecnología por tecnología, ¿verdad?
sino que aquí hay un proceso reflexivo que parte de una problematización, y eso es lo que hemos querido, ¿no es cierto?, establecer dentro del diploma, de que nosotros como docentes seamos capaces de identificar cuál es la problemática educativa, cuál es el problema que está surgiendo quizá en el grupo de estudiantes para que están, ¿no es cierto?, no permitiendo la comprensión de ciertos contenidos o el desarrollo de ciertas habilidades, y nosotros seamos capaces de identificarlas y restablecer, ¿verdad?, nuestra posibilidad de generar mejores estrategias pedagógicas desde una mirada, ¿verdad?, desde la metodología, y desde ese vehículo que es la metodología, desde esa articulación, incorporar recursos, que en este caso son recursos, ¿no es verdad?, tecnológicos. En algunos casos, lo más probable es que la tecnología no sea la solución y tengamos que volver a utilizar quizás algún recurso didáctico, como nosotros llamamos de atómico, de átomo, ¿verdad?, de un libro, un recurso, ¿verdad?, tangible. Así como había la reflexión en un grupo anterior que me tocó observar, ¿verdad?, desde el punto de vista de las artes, cuál es el rol, ¿verdad?, hoy día de la materialidad que reflexionaban, o cuál es el rol del oficio, de volver a hacer cosas, ¿verdad?, desde la creación, desde las manos, ¿verdad?, y no tanto desde el procesamiento informático. Entonces, ahí hay reflexiones que nosotros como docentes tenemos que tomar, y donde la tecnología está al servicio nuestro, pero no es el fin, no es el recurso que nos va mágicamente a solucionar nuestros problemas de aula, sino que es un recurso que bien utilizado, bien planificado, intencionado, podría generar, ¿verdad?, mejores aprendizajes y también mejores situaciones de enseñanza y también de aprender. Como lo dijo también una profesora, somos parte de una comunidad educativa que aprende, una comunidad educativa viva, que hoy día yo como docente me permito decir, ¿verdad?, que no sé y que puedo aprender. No hay ningún problema en eso hoy, ¿verdad? Entonces puede ser que nuestros alumnos sean más aventajados en la parte informática, en la parte de dominio de herramientas, o puede ser que no. Entonces hay distintas realidades en las cuales yo tengo que reflexionar y tengo que volcarlo eso en una planeación, en una intención, y eso llevarlo a la par con mis colegas, a la par con mi institución y a la par, ¿no es verdad?, con un proyecto país que en definitiva todos tenemos que velar por eso. Así que le agradezco esta oportunidad también de poder facilitar esta conversación, donde ustedes finalmente fueron los principales, ¿verdad?, actores de sus planteamientos. Así que agradecido. Gracias, Claudia, por tu apoyo también en Con este gusto. proceso. Así que dejo el espacio para continuar con el programa. Gracias, Patricio, gracias, Claudia. Profesores, muchas gracias por estas últimas reflexiones del diplomado. Pues ahora vamos a pasar a nuestra ceremonia de clausura. Vamos a esperar a que terminemos de conectarnos todos. Creo que ya acá nos acompaña el doctor Jesús.